Para quienes no conozcan la secuencia de Ford Flow MRI, es una secuencia de resonancia que permite obtener la velocidad de spins en tres ejes ortogonales a partir de la aplicación de un gradiente dipolar. Lo que hace este gradiente dipolar es que a los spins estáticos no les cambia su fase, mientras que a los que están en movimiento les genera una fase adicional que es proporcional a su velocidad. Entonces, al obtener la diferencia de fase con una imagen de referencia, se puede calcular la velocidad de los spins en cada fase cardíaca. Entonces, como vemos aquí a la derecha, tenemos tres volúmenes que están codificados la velocidad en X y Z a partir del gradiente dipolar, y tenemos una imagen de referencia que no tiene este gradiente y que se utiliza para, perdón, para calcular la diferencia. Perdón, es que estoy un poquito atorado. Tómate un PCR, Javier, ¿no? No, estoy bien. Es solo que comí a veces muy poco. Entonces, a partir de la imagen de referencia, se hace la recta diferencia de fase y en que se calculan las tres velocidades de X, B y BZ. Y además se obtiene una imagen de magnitud que contiene la anatomía, en este caso del corazón. La gracia de esta secuencia es que se pueden obtener cuantificaciones. Ay, no sé qué me pasa. A partir de la velocidad, y se pueden calcular distintos parámetros hemodinámicos que caracterizan el flujo de sangre por el corazón. Entonces, una manera de hacer esto es a partir del cálculo de planos en 2D, a partir del volumen 3D, y en estos planos se calculan los distintos parámetros que están ubicados en ciertas regiones del corazón. Entonces, existen distintas aplicaciones que permiten hacer esto. Aquí a la izquierda muestro aplicaciones como Boros u Osirix, que a partir de la visualización de tres planos ortogonales se puede calcular, se pueden rotar y trasladar los planos hasta obtener el plano objetivo. Y también hay aplicaciones como ParaView, que a partir de una segmentación en 3D se pueden ubicar los planos eh, rotándolos y trasladándolos en tres dimensiones. El problema, el problema de estas aplicaciones es que necesitan una amplia experiencia por parte de un profesional de la salud, y también pueden tomar mucho tiempo si es que son muchos los planos que se deben calcular. Por eso aquí nace el problema de cómo podemos automatizar este proceso para poder ahorrar este tiempo de postprocesamiento. Ya existen algunas soluciones que están basadas en Deep Learning. Aquí les muestro un trabajo de Blanchet et al. Del 2019, en que a partir de un volumen en tres dimensiones de la parte torácica del cuerpo, se pasa primero el volumen por un modelo que localiza un slice donde se ubica la válvula mitral, y otro modelo que permite calcular una bounding box que encierra el volumen del corazón. Estas dos salidas se juntan en otro modelo donde se calculan ciertos landmarks o puntos de interés en el plano 2D que permiten calcular los distintos planos. En general, los más importantes, como de planos de 4 cámaras, 3 cámaras, 2 cámaras, eje corto, eje largo, etc. Pero yo les vengo a hablar de otra rama de soluciones que también ataca este problema y que se basan en aprendizaje reforzado. Para los que no conocen cómo funciona el aprendizaje reforzado, tiene dos elementos importantes: un agente y un ambiente. El agente toma ciertas acciones que van a actuar sobre un ambiente. Este ambiente va a devolver un cierto premio o reward y también un estado siguiente, que en este caso es T más 1. Y después, con este nuevo estado, se calcula una nueva acción que interactúa de nuevo con el ambiente y devuelve un nuevo premio o reward. Para el caso de este problema, los estados son los planos que se quieren modificar. En este caso, el plano que se quiere modificar es este que está menos transparente, y el plano más transparente es el plano objetivo al que se quiere llegar. En este caso, las acciones que se pueden hacer son rotar o trasladar este plano, y el ambiente sería el volumen 3D donde se va a interpolar este plano rotado o trasladado. Entonces se interactúa con el ambiente y se calcula un nuevo estado ST más 1, y si este estado está más cercano al objetivo que el plano que se modificó,
se genera un premio positivo para este estado. Y en cambio, si es que este plano aquí, por ejemplo, como rotó para el otro lado, si se aleja del plano objetivo, se da un premio negativo a este paso por el ambiente. Entonces, el aprendizaje por refuerzo se basa principalmente que utilizando estos premios positivo o negativo, se va mejorando una política de acciones que toma la gente y que toma ciertas acciones que interactúan con el ambiente. Algunos conceptos que necesitan saber para entender más o menos cómo funciona en general el aprendizaje reforzado son estos tres. Primero, el retorno descontado, que en general en aprendizaje reforzado no se utiliza la suma de todos los refuerzos o premios, sino que se utiliza una suma descontada, en donde se utiliza un factor gamma menor a 1 que va descontando los premios de pasos más a futuro. ¿Esto qué hace? Que se le da más importancia a los pasos que están más cerca de donde se calcula el retorno que a los estados más futuros. Esto se puede asociar como a la frase de dinero ahora es mejor que el dinero después, ya que le estamos dando más importancia a los premios, rewards que nos da el ambiente más cercanos que a los que están más a futuro. Otro elemento es la función valor-estado, que es el retorno esperado del estado S, actuando según una política de acciones pi. Entonces, se define como B de pi de S y va a ser igual a la esperanza del retorno dado un estado ST igual a S. Y por otro lado, la función de estado de acción-valor, que es muy parecida a la anterior, solo que calcula el retorno esperado si en el estado S ejecuto la acción A. Entonces se define Q de pi de S, A, la esperanza del retorno para un estado S, tomo la acción A. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje reforzado? Va a ser maximizar el retorno esperado. ¿Y esto cómo se logra? Encontrando una función B estrella de S que va a maximizar la esperanza del retorno y también una función Q estrella de S, A que va a también maximizar la esperanza del retorno. ¿Cuál es el problema aplicándolo al problema que les mostré de localización de plano? Es que el espacio de estado no es finito. Nosotros podemos tener una cantidad infinita de planos que se pueden calcular a partir de un volumen y también van variando mucho entre paciente y paciente y resonador en resonador. Entonces no es posible calcular analíticamente una función B estrella de S o Q estrella de S. ¿Y cuál es la solución a este problema? Es que se estiman las funciones de valor o de la política de acciones con la ayuda de redes neuronales. Ya existen algunas soluciones reportadas en literatura con respecto a esto. Aquí les muestro un trabajo de Alanzari et al. De 2018, que ya aquí trabajaron con imágenes de resonancia. Aquí muestra imágenes de cerebro, pero también ellos trabajaron con imágenes de cardiac cine. Y lo que hicieron ellos fue que el estado input que se ingresa a la red no se utiliza solo el plano actual, sino que ingresaron el concepto de multiscale, en donde el input incluye el plano actual más 4 planos que están por delante y 4 planos que están por detrás. Y por eso queda de 50 por 50 por 9. Y de esa manera a la red se le da mayor información anatómica para tomar alguna decisión de cómo rotar o trasladar el plano. Y además se agrega una historia de estados, es decir, que no se ingresa solo el estado actual a la red, sino que se le ingresa el estado actual más 3 anteriores. Eso después se ingresa a la red, pasa por una serie de capas convolucionales, luego se genera un vector que va a caracterizar el estado, y este vector se pasa por una serie de capas fully connected y calcula estos dos valores, BDS y ADS, que aquí debería ser ADS, A, que es esta ecuación de acá. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Recuerden que el valor BDS es el retorno esperado del estado S y QDS, es el retorno esperado del estado S al ejecutar la acción A. Entonces la resta entre ambos me va a decir qué beneficio o qué empeoramiento tiene al tomar la acción A sobre el retorno esperado del ambiente. Entonces, a este concepto, que es la resta entre Q y B, se le conoce como advantage o ventaja. Y esto permite entonces calcular estos dos valores y finalmente calculando ADS y BDS, el output es QDS, A
y la acción que se toma es la acción que maximiza el retorno Q. Y después se toma esa acción, se calcula un nuevo estado y se repite el proceso con un nuevo estado de entrada. Este algoritmo tiene buenos resultados, sin embargo tiene ciertas limitaciones. La primera es que la estimación de Q de S, A solo permite escoger una acción por estado, y además el espacio de acciones tiene que ser finito y con un tamaño discreto. ¿Esto qué quiere decir? Que solo se puede mover el plano una cierta cantidad fija X de milímetros o rotarlo una cantidad fija también de Y grados, y solo se puede ejecutar una acción a la vez. ¿Cuál es la propuesta que se realizó en esta investigación? Poder calcular, estimar una política de acciones que sea continua a partir de una red neuronal. ¿Y cuál es la ventaja que puede lograr esto? Es tener más grados de libertad sobre las acciones, lo que va a permitir realizar un recorrido hacia el objetivo, hacia el plano objetivo, con mayor precisión. El algoritmo que utilicé es el Advantage Actor Critic, o A2C, que utiliza una parametrización de la política pi de AT dado, de la acción AT dado ST con parámetros θ, y una estimación de la función de valor B de ST con parámetros θd, donde θ y θb corresponden a parámetros de una función que en este caso va a ser una red convolucional. La actualización de estos parámetros se va a realizar respecto a la siguiente pérdida. Este primer término de acá va a calcular la dirección que incrementa más la probabilidad de la acción AT en el estado ST, y esta dirección se va a ponderar por la ventaja, que es el mismo concepto que le expliqué antes, que es el retorno menos el valor esperado del estado. Luego también se le suma un valor que se le conoce como la entropía de la política, y que este valor lo que hace es permitir una mayor exploración, que lo que permite es que cuando se esté en el entrenamiento, no siempre se siga en la misma secuencia de estados, sino que la red va a poder recorrer otra cantidad nueva de estados para poder generalizar mejor la política. Y esto se pondera por un factor beta en esta pérdida general. Las acciones se van a parametrizar por una distribución normal, donde cada acción va a tener un parámetro mu y un parámetro sigma, que va a definir esta distribución normal. Entonces, cada vez que se tome una acción, en vez de tomar un valor fijo dado por la red, se va a tomar una muestra de cada distribución de cada acción. Y en total existen 4 acciones, son 3 para rotar el plano respecto a cada uno de los ejes, y una para trasladar el punto de origen del plano en milímetros. Además, no se entrena solo en el método que yo usé, no se entrena una sola red, sino que adopté el método Asynchronous Advantage Actor Critic, o A3C, en el que se utilizan n workers, que en definitiva son n redes trabajando en paralelo, cada una con un ambiente distinto, y de esta manera el aprendizaje de cada una de ellas va a ir hacia una red general. ¿Qué es lo que permite esto? Además de acelerar el entrenamiento, permite generalizar de mejor forma la política, ya que se están trabajando n workers con distintos ambientes que tienen distintos pacientes, distintos planos y distintos volúmenes. Entonces, de esa manera se puede generalizar mejor esta política global. Ya con detalle más de la implementación, los datos de volúmenes utilicé lo que se llama geografía con 4D-Flow, donde a través de esta fórmula de acá se permite calcular un volumen que tiene mayor contraste en los vasos del corazón, y de esa manera, o sea, esta fórmula de acá lo que calcula es el promedio de las magnitudes de las velocidades y las multiplica por el cuadrado de la imagen, de la magnitud de la imagen de referencia, lo que permite disminuir el ruido causado por lugares donde no hay señal, por ejemplo los pulmones. Y también hay otra manera de obtener una imagen con mayor contraste de vasos, mayor contraste de los vasos, que es la técnica de diferencia compleja, en que se resta la imagen de referencia con las de velocidad. En general, la idea era calcular todos los volúmenes con el cálculo de BIS y PSMRA. Sin embargo,
la mayoría de los volúmenes que utilicé no venía por defecto calculado como imagen de referencia la imagen de magnitud, sino que venía calculado directamente complex difference. Así que en esas imágenes donde venía calculado directamente complex difference, tuve que ocupar eso, y donde las imágenes donde venía calculada la imagen de magnitud, pude calcular el contraste IPSMR. Entonces, de esta manera, de 85 pacientes que utilicé, 40 de ellos se calculó el IPSMRA y 45 de ellos utilizó el Complex Difference. Para entrenamiento utilicé 68% de los datos, y validación el 17% y de prueba un 14%. Y un detalle del entrenamiento es que para los datos de entrenamiento, el plano inicial va a ser un plano con dirección aleatoria y que va a estar alejado lo más un 10% del centro de volumen. De esta manera va a poder recorrer lo que más pueda la anatomía más importante del corazón y no centrarse en una región del corazón. Y en validación y prueba, el plano inicial se va a mantener para poder reproducir mejor los resultados. Pues aquí se muestran los resultados de prueba. Aquí en este gráfico está en el eje X el error de distancia del origen del plano de la red con el origen del plano objetivo, y en el eje Y el error de ángulo entre el plano de la red y el plano objetivo. Entonces podemos ver que en promedio se logró un error de ángulo de 8.11 grados, una desviación de 3.4 y un error de distancia de 5.95 de promedio y 4.97 de desviación. También le quise poner cómo se ve esto en la práctica. Aquí se ve una animación que muestra cómo va interactuando los planos y se van tomando acciones hasta llegar a un plano objetivo. Entonces se parte de un plano que está inclinado en otra dirección y la red va tomando acciones hasta llegar a un plano objetivo, y aquí se muestra el resultado final, donde el plano de la red es el plano el que tiene el fondo azul y el plano objetivo es el que tiene el fondo morado. Entonces se ve que están más o menos bastante cercanos respecto al plano de la red con el plano objetivo. Aquí también hice una comparación con el estado del arte, que igual hay que tener en cuenta que en esta aplicación se utilizaron datos de 4D Flow, y en los trabajos que mostré de Al-Ansari y de Blancet calcularon los planos en datos de resonancia, pero de Cardiac Cine, que son contrastes bastante distintos entre 4D Flow y Cardiac Cine, así que no se puede comparar de esa manera, pero sí los métodos al menos se puede saber si es que están en el mismo rango de errores. Entonces podemos ver que el error de distancia en general está en el mismo rango, entre 5 y 7 milímetros, y en error de ángulo también están en el mismo rango de error, entre 8 y 6 grados. Y aquí podemos ver que el trabajo de Blancet tuvo el menor error de ángulo, pero en sí el trabajo que hice con A3C tuvo una menor desviación. Lo último que quería mostrarles, que es lo que estoy trabajando como última mejora para este método, es la elección del paso terminal, ya que lo que estoy haciendo ahora es que yo tengo una cantidad fija de pasos en la que paso los estados por la red, y yo tomo el último estado, es decir, aquí tomo el estado 100 como mi estado final. Sin embargo, hay casos en que y en general pasa donde hay mayor error, en que mi plano pasa por cerca del plano objetivo, después se aleja y se mantiene alejado. Entonces la idea es que poder encontrar alguna forma de poder escoger el paso en donde estaba más cerca, que sería como cerca de acá, del paso 22, 23, en donde tenía el menor error de ángulo con respecto al plano objetivo. Ya existen algunas soluciones respecto a esto. Este es un trabajo de Dow et al. De 2019, en donde utilizaron la misma arquitectura de DQN que presenté al inicio, y en este caso aplicaba imágenes de ultrasonido. Y lo que hicieron ellos es utilizar la secuencia de salida, que sería hasta acá, de Q-values, y lo ingresaron en una red recurrente. Y esta red recurrente lo que permite es guardar los estados actuales y compararlos con los anteriores,
y con eso determinar si es que terminó o continuó ejecutando pasos en la red. Entonces, de esta manera se puede encontrar una forma de poder escoger el paso que tiene el menor error. Y finalmente, agradecimiento al Centro de Imágenes Biomédicas y al Núcleo Milenio, CardioMR, por el apoyo a esta investigación. Eso. Muchas gracias, Javier. Súper interesante esta cosa de las redes, cada día sorprende más. Preguntas, dudas. Cristian. Gracias, Javier. Sí. No entiendo bien cómo me diste el error, porque para mí hay tres ejes de rotación. Entonces, ¿cómo consideras cada uno de los ejes? El error de ángulo se calcula tengo una normal de objetivo y una normal de mi red, y el error de ángulo entre ellas se puede calcular como el producto punto dividido por la norma de ambas, y ese es el ángulo que tienen los planos generados. Y al final como que es un valor de ángulo que incluye la diferencia de ángulo entre ambos planos dado por las normales. Entiendo lo del punto y lo normaliza respecto de qué, eso no entendí. Y la otra pregunta, que es lo mismo, ¿cómo calculas distancia? ¿Distancia de qué con qué? Ya, bueno, hacia aquí quizás no quedó muy claro que yo lo que utilicé para los planos, utilicé la forma estándar que es AX más BX más, o sea, AX más BY por CZ más D igual a 0. Eso es como una ecuación estándar del plano. Entonces, A, B, C van a indicar la normal del plano, y D, el parámetro D, me va a indicar cuánta distancia estoy alejado del origen. Entonces, si que el parámetro D es 0, significa que el plano pasa por el origen, y si el parámetro D es mayor a 0 o menor a 0, se aleja, o sea, si es mayor a 0, se aleja del origen. Entonces, ese parámetro se utiliza para calcular el error de distancia, que al final es la distancia entre los orígenes de ambos planos. Perdón, vuelvo atrás, no me quedó claro. Yeah. ¿Por qué normaliza respecto de qué? Lo del producto punto me hace sentido, pero normalizar respecto de... La norma de las normales, pero en general eso no importa tanto porque las normales están normalizadas o sea, tienen norma 1, así que en realidad simplemente es el producto punto entre ambas. Y la fórmula es el producto punto entre ambas, y después se saca el arco coseno del producto punto. Y eso devuelve el ángulo. Hay una fórmula de ángulo entre vectores que es coseno de teta igual producto punto dividido la multiplicación de las normas. En este caso las normas valen 1, así que es simplemente el producto punto. Sí. Lo otro, echar una mirada a HartVista, porque yo entiendo que lo que hacen ellos es elegir tienen un producto, no se dedican a investigación, pero entiendo que ellos hacen la selección de planos en forma automática, pero para adquisición, no reformateo de datos. Ah, ya. Lo que venden ellos es one click scan. Cuando apretáis start y el sistema automáticamente te posiciona los gradientes para elegir los planos, y obviamente tienen que entrenar eso, así que échenle una mirada también. Ya lo voy a revisar, gracias. Sí. Ok, gracias, Cristian. Julio tenía la mano arriba. Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí. Uno de los problemas que tienen las imágenes de Phase Contrast, sobre todo de generar estas imágenes geográficas, es la variación de contraste en distintos
en distintas partes de la imagen. ¿Cómo crees tú que pueda mejorar tu algoritmo si esos contrastes los corriges, por ejemplo, usando, no sé, un algoritmo de divergencia cero o lo que estaba aplicando Felipe Cortés en su tiempo, que también corregía un poco la divergencia del flujo y te podía corregir esas zonas medio borrosas? ¿Tú crees que mejoraría tu cuantificación del plano? Sí, o sea, cualquier método que trate de normalizar lo que más se pueda todos los volúmenes geográficos que estoy utilizando va a servir para que la red no obtenga inputs tan distintos unos de otros. Porque si tú me dices que pueden variar mucho con respecto, si que no se le hace ese tipo de ajustes, la red también se puede confundir más y aumenta el error. Así que sí vale la pena hacer un tipo de procesamiento de ese estilo. Okay. Y lo otro es, tú mostraste una gráfica en donde tenías como los distintos puntos de los resultados que te dan ¿Sí? error de distancia con ángulo. Habían un par de ellos que estaban muy alejados. ¿Usaste pacientes? ¿Sabes más o menos que tenían esos datos? Eh, no lo he revisado a fondo de eso, pero en Yeah. sí el que está más alejado es está más alejado en distancia, pero tampoco está alejado tanto. El más alejado era que está con 18 de distancia, que ese Claro. era el error. Entonces, como la escala de milímetros está entre 0 y 2 centímetros, quizás se veía esa diferencia más grande. Pero en la práctica quizás no es tanto. Claro, Sí, sí. pero cerca de 12 milímetros o 18 milímetros, ahí te puede salir del vaso que estás tratando Sí. de segmentar. No, sí, no, sí, está bien. Sí, me queda una parte de revisar bien Ya, qué pasa en esos datos. Sí, eso tienes que revisarlo bien porque a lo mejor pueden ser datos que están muy sucios y a lo mejor tienes que sacarlo de tu base de datos y no usarlo, porque sí, creo que estás trabajando con voluntarios la gran mayoría y a veces hay voluntarios que no son tan sanos y salen medio raras las imágenes, entonces mejor descartarlo, francamente. sí, 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 Esas son mis preguntas. sí, Gracias. he hecho limpieza, pero siempre no está de más hacer un poco más. Okay. Eso, sí, Vale. lo mejor es tener solo individuos sanos, si los enfermos arruinan todas las cuestiones. Exacto, Hoy exacto. te transmito una pregunta que escribió Carlos Castillo en el chat. Dice, Javier, no sé si lo dijiste, pero ¿cómo escogiste el reward? ¿Puede ser que la Ah, red se pase porque tu reward le dice que seguir moviéndose es bueno? sí, esos detalles no lo mencioné para no alargarme tanto, pero el reward en este caso lo calculé como la distancia de estos parámetros que mencioné antes. La, los planos están dados por 4 parámetros, 3 son de ángulos con respecto a los 3 ejes y el último es la distancia del origen. Y lo que hago es calcular la distancia entre los parámetros de ambos planos, o sea, si un parámetro tiene A, B, C, D, que es el objetivo, y el otro A', B', C' y D', calculo esa distancia, y si es que en un paso yo mejoro esa distancia, o sea, no, en realidad, yo calculo la distancia entre un paso y el paso anterior. Si el paso anterior estaba más cerca del objetivo, significa que mi distancia va a ser negativa, o sea que me alejé. Y si mi distancia con respecto al del paso anterior estaba más alejada, mi reward va a ser positivo. No sé si ahí se entiende. Tengo un paso anterior que está más alejado y si el paso siguiente yo me acerqué, esa diferencia de distancia va a ser positiva y va a ser mi reward. Pero si es que yo me alejé, esa distancia va a ser negativa y va a ser un reward negativo al final. Eso, Eh, sí. que quizá hablado un poco más fácil preguntar, pero Sí. que no entendí bien cómo seteas a lo que quiere que llegue, si es una imagen que le pasa y como que quiere que encuentre la imagen más parecida a eso, o le pasa directo la respuesta ángulo tanto, offset tanto. Sí, el objetivo son 4 parámetros, como 3 de ángulo y 1 de distancia. Y la idea es llegar a que se igualen esos parámetros. Y si en cada paso yo disminuyo esa distancia, esa distancia va a ser mi reward. Por ejemplo, ¿Y de qué sirve la imagen entonces? la imagen es para qué decisión tomar, si rotar o trasladar.
Claro, pero ¿cómo decide eso a partir de las imágenes y el plano? Eh, a ver, lo que hace la red es que yo tengo un estado que, por ejemplo, si estoy en un eje axial y quiero llegar al sagital, tengo que rotar en un cierto eje. Entonces, lo que la red va a aprender es que si yo le ingreso un plano, una imagen en axial, tiene que rotar en el eje tanto. Si es que yo le doy una imagen de eje coronal, tiene que rotar en el eje tanto y moverse tanto. Eso es lo que aprende la red. Como, al final, cómo funciona una persona que tiene las imágenes adelante suyo, que va identificando en qué parte de la anatomía está y decide si moverse hacia adelante, hacia atrás, rotar, etc. Pero en el reward entonces nunca uso la imagen, solo Hasta uso el ahora no, plano. no utilizo si es que la rotación que hice fue correcta o la traslación que hice fue correcta o no. Quizá le podría agregar una correlación entre los planos. Sí, sí, también eso estoy calculando, en realidad ahora para prueba, el SSIM, que es como valor de similaridad estructural, y también es una de las iteraciones que me falta tratar de incluir algo como eso, que podría ayudar. Claro. Si no es como que la red lo hace a ciegas un poco. Sí, Como que solo si ya se pasó le decís cómo te pasaste, pero no está viendo, ¿no? Yo creo que sería bueno que en el reward estuviera incorporado información de la imagen. ya, sí, buena idea, sí. ¿Más preguntas? Gracias. Cristian. Cortito, ¿y cómo no castigas o penalizas el tamaño? Porque el field of view puede ser más grande, más chico. Que en el preprocesamiento lo que hice fue llevar todos los volúmenes a una resolución isotrópica. Entonces, ese sí, uno de los pasos que no incluí de preprocesamiento, que todos los volúmenes que tengo los redimensioné para que fueran isotrópicos de 2x2x2. Entonces, la idea es que al final los volúmenes van a ser en general del mismo tamaño. Pero sí, pero no estás entrenando con múltiples sujetos en alguna parte. Ah, sí, sí. Pero sí, habría variabilidad de data ahí, sí, no, sí, es verdad. Pero la idea es que la red pueda aprender eso, de identificar corazones un poco más pequeños y más grandes. La idea es que haga eso. En el fondo lo comento porque si vas a hacer lo que te sugirió Carlos, probablemente vas a tener que meter escalamiento dentro del modelo también. Ah, sí. Porque si no vas a estar comparando un corazón, no sé, en el eje correcto, con distancia correcta, pero en otra escala. Entonces no te va a coincidir eso. Ya, perfecto, sí. Sí. Javier, y aquí tú solo has entrenado con individuos sanos. No hice una recopilación de muchos datos, la mayoría de ellos son sanos, pero también utilicé una base de datos que me facilitaron de datos de coartación aórtica y también algunos de tetralogía de Fallot. Eso, no son tanto, la mayoría son sanos, pero sí están metidos algunos de esos. Claro, porque hay un poco entra lo que decía Sí, Cristian, porque, también, no sé, sí. me imagino un adulto con un corazón dilatado, producto de una, qué sé yo, una miocardiopatía dilatada o algo así, va a tener una geometría que va a ser bien distinta, entonces no sé cómo le va a chuntar. Y aquí viene una pregunta que para mí gusta un poquito más filosófica, y es que estamos usando un entrenamiento de una red extremadamente compleja para que haga cosas humanas. A ver, me explico. Queremos hacer todo esto para ver planos porque nosotros humanos vemos planos. Pero básicamente lo que queremos es saber si el paciente está sano o está enfermo. ¿Tendrá sentido tener que hacer todo este juego de encontrar los planos que nosotros como humanos solo somos los que evaluamos? ¿Y no es mejor decir a la red que la red nos diga si el paciente está sano o está enfermo? Básicamente, y cómo lo haga es problema de la red. Porque finalmente eso es lo que queremos, que saber si el paciente tiene o no tiene una disfunción aórtica, tiene o no tiene una valvulopatía. Eso es lo que queremos hacer con la imagen. Entonces, me pregunto, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer en encontrar unos planos que es una limitante humana para hacer un diagnóstico versus decir a la red, haz tú el diagnóstico con los datos tal como están? Sí, sí, yo ahí lo que pienso es que
aún no se llega a un punto en que podamos saber bien qué es lo que están haciendo las redes por detrás. Porque bueno, está bien quizás meterle un volumen a la red que haga lo que sea y que determine si es que está enfermo, sano, tiene cierta cardiopatía, etcétera, pero todavía es difícil saber qué es lo que está haciendo por detrás la red para calcular eso, y eso también genera ciertas inseguridades del punto de vista, yo creo, clínico. Entonces, quizás siguiendo como una manera más tradicional de ir haciendo estos pasos, se llegue a algo más estándar para que tenga una aplicación. Eso es lo que opino yo. Ah, perfecto. Sí. Oye, si pudiese intervenir, solo para complementar lo de Javier, que también es algo que hemos discutido en las reuniones con Sergio, con los alumnos ahí, las alumnas, que también está el tema de la cantidad de datos. O sea, la base de datos que tiene Javier no es una base de datos confiable ahora para dejar que la red diga si está sano o no. Pero sí es una red que en el fondo es lo que está probando Javier, que puede solucionar un problema que el ser humano se puede demorar varios minutos en segundos. Entonces, el volumen de datos que se tiene permite hacer esta tarea mucho más eficiente. Sin embargo, en el futuro, por supuesto, si tenemos bases de datos de buena calidad, bueno, Julio mismo comentó acerca de la calidad de los datos y están todas esas interrogantes, pero un volumen de datos más grande va a permitir tomar esas decisiones de manera más autónoma para las redes. Sin embargo, ahora yo creo que son un gran aporte, haciendo que la gente no se demore, no gaste su tiempo encontrando planos, y la red lo puede hacer bastante bien, según mostró Javier, y en súper poco tiempo. Eso quería agregar. Súper, yo creo que eso es súper importante que tú lo destaques, Javier, en la introducción de tu trabajo, en el fondo mostrar cuál es el valor porque estas discusiones están en todos lados, digamos. Al final del día es por qué tenemos que hacer el mismo análisis humano de los datos, y probablemente esto después lo vamos a poder hacer de una manera tetradimensional, pentadimensional, que nosotros nunca vamos a poder ver en una pantalla. Sí. Entonces eso es un poquito el análisis. ¿Más dudas, comentarios, preguntas? Carlos. Yo tengo una última duda. Quizá me perdí un poco la introducción y por eso no estoy entendiendo bien, pero no entiendo cuál es el objetivo de esta red. Es como, yo le paso una imagen al azar y le digo, encuéntrame el plano de la aorta, y me encuentra el plano de la aorta. No, el objetivo es que puedes imaginártelo como un juego que yo le doy un plano inicial y lo tiene que empezar a rotar de a poco, hasta que llegue a un plano final. Y si es que lo hace de la manera correcta, va a tener el mayor score o reward. Pero si se da vuelta, va a tener menor score, o si se sale afuera. Ese es como el método, pero en el fondo la motivación de por qué es útil esto es para que el humano no encuentre el plano a mano, ¿cierto? Eso mismo, sí. Entonces, uno necesitaría pasar una imagen al azar. ¿Y cómo le identifica un plano que no sabe dónde está? No, es que por eso yo lo que estoy haciendo es tuve que crear los labels. En este caso partí con un label que está ubicado en la arteria pulmonar, entrené esa red y es una red especializada en encontrar el plano de la arteria pulmonar. Después va a haber otra red que la entreno con un plano de la aorta, y va a ser una de la aorta ascendente, y va a ser una red que está especializada en buscar ese plano. Ya, sí. Eso yo creo que me faltó un poquito ahí. Entonces ahí uno tiene una red especializada para cada plano. Exacto, y le pasa una imagen al azar y te dice, acá está. Ya, perfecto. Sí, la idea, en este caso, la que está buscando la arteria pulmonar, en entrenamiento yo le doy un plano aleatorio, y la idea es que lo lleve hasta allá, y en validación y prueba yo tengo un plano fijo y que se lo lleva hacia donde tiene que llegar. Eso. Perfecto. ¿Y qué va a pasar cuando una estructura no quepa en un plano? No sé, me imagino, las coronarias. Si uno quiere ver el trayecto completo, por ejemplo, una coronaria, no te cabe en un plano, no pasa un plano por ese trayecto. ¿Vas a poder encontrar algún plano de proyección o algo así? Quizá ahí lo que se podría usar es lo mismo porque yo también utilicé el concepto multiescala que le mostré de la otra red, que en vez de ingresarle un plano, lo que le ingreso es el plano, pero ya slices que están adelante y atrás. Entonces es una tajada en vez de un plano, y eso le da como más información anatómica.
Entonces, en este caso de la coronaria, quizá una tajada que sea, no sé, de 5 centímetros, algo que la pueda incluir y que mueva esa tajada hasta la coronaria. Yo creo que ahí puede funcionar bien. Perfecto. Solo un comentario para complementar la respuesta a Carlos, que normalmente los clínicos lo que tienen que hacer, hay planos que están predeterminados en realidad. Planos que tú tienes que hacer un corte, por ejemplo, de la arteria pulmonar principal, a nivel de la válvula, pulmonar derecha, pulmonar izquierda, y ahí medir flujo. En este caso en particular, que es el objetivo, medir las curvas de flujo en cada una de esas zonas para estimar diferentes parámetros. Así como normalmente se estiman los parámetros de función cardíaca, la idea es tratar de estimar parámetros a partir de las curvas de flujo, en distintas localizaciones. En imágenes con alto contraste, como imagen anatómica, como Balance SSP, por ejemplo, es más fácil porque tienes más contraste, pero acá el desafío está en tratar de detectar los planos habiendo harta variabilidad de contraste en los distintos tipos de imágenes. Pero es un punto importante, Javier, lo que mencionó Carlos. Yo creo que tienes que ponerle un reward acerca de la imagen, porque si no, lo más probable es que te esté buscando el plano, porque tú estás normalizando las direcciones de la imagen y puede que la variabilidad que te entrega la salida es porque tú entrenaste con distintos volúmenes, en realidad. Sí. Y por eso te varía un poco, pero yo creo que es importante, porque imagínate que recibes todo un FOB en que solamente tengo la aorta y no tengo parte de los pulmones, entonces vas a tener un corte muy chiquitito, muy finito, y eso si lo normaliza a lo mejor no te va a poder encontrar la arteria pulmonar principal, si es que está un poquito desfasado. Entonces ahí yo creo que importante es que incluya información acerca de la imagen. Sí. Podrías hacer un data augmentation tomando los volúmenes y desplazándolos un poco, entonces tienes la misma imagen, pero con el plano en otro lugar. Sí. Y probar el método. Sí, también lo tengo implementado, pero no le he probado aún con resultado la aumentación de datos, para ver si es que funciona bien, si lo roto o lo muevo. Sí. Súper, más preguntas, dudas. Oye, súper interesante, Javier. Salió harto debate, Sí. pero yo me quedo un poco con lo que dijo Carlos y con lo que dijo ahora Julio. Yo creo que es súper importante la introducción tuya, explicar muy claramente cuál es el objetivo y qué es lo que motiva el trabajo para que no se produzcan un poquito de enredo y confusiones, Sí. y sobre todo contra qué te estás comparando. Sí, es verdad, la hice muy breve esa parte, entonces quizás no se entendió, pero a la próxima sí lo voy a considerar. Gracias. No, súper interesante. Sí. Súper. Gusto verlos, si no hay más comentarios, nos quedamos hasta aquí. Un placer verlos a todos, que se ven saludables, unos más guatones y otros más pelados, pero se ven bien. Gusto verlos, chao. Sí. Chao, cuídense.